Bueno. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Primero, como siempre, los agradecimientos a las autoridades universitarias, la dirección del hospital, en nombre de la mesa y del servicio, por supuesto a los dos colegas que están aquí presentes en la mesa, y a la gente de SADIC que se ha interesado por nuestras jornadas y han venido a retransmitir por las redes de SADIC.Córdoba, así que por eso también. Segundo, no sé, ahí se escucha mejor, ¿no? Segundo, me presento, a los que no me conocen, soy el licenciado Licio Nicolás, integro desde hace varios años ya la planta de profesionales fijos del servicio de salud mental, y me toca presentar esta vez la siguiente mesa, una mesa de psicoanalistas y en el aula magna del Hospital Nacional de Clínicas. Entonces me parecía prudente ubicar unas breves palabras al respecto de lo vital e importante de la presencia de psicoanalistas y su lugar en la sociedad. Dos analistas que seguramente todos conocen, Hilda Vitar, médica, psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela de la Orientación Lacaniana, y el doctor José Vidal, también médico, psicoanalista, miembro de la AMP, de la EOL y docente del Instituto Oscar Mazota II. Dos colegas que vienen a presentar trabajos a la medida de una época con desafíos actuales y a la medida del lugar, en este caso el hospital, el gran hospital de nuestra esfera pública. Retomo rápidamente una referencia y abro paso a la exposición de la mesa, porque leí un texto que yo no tenía presente hasta hace muy poco, un texto en el que se dice que los psicoanalistas viven siempre en otro planeta. Y eso porque el inconsciente mismo es otro planeta, donde las palabras y las significaciones tienen otra gravitación. A mí me encantó eso, que para mí no lo había leído nunca ese texto, y menos así. Eso desde ya que capturó mi atención, más aún lo que en ese texto se perfila. Una nueva figura, la del psicoanalista ciudadano, aquel que hace a la creencia del inconsciente y un llamado a estar a la hora de lo que ocurre, en una perspectiva de alianza con la ciudad aquí y ahora. Es un llamado a aterrizar en la esfera pública de las escuelas y las instituciones del psicoanálisis, incluidas las clásicas. Abro comillas. Nuestra responsabilidad primera siguen siendo nuestros pacientes, pero se agrega una responsabilidad histórica social. Si ustedes releen textos de Lacan, esto está presente en él. Recuerdo el impulso hegeliano y existencialista del final del informe de Roma. Está allí la idea de tomar a cargo algo de la época. Es a nuestra medida. Es una pequeña referencia de un texto que se llama Alocución sobre el deshielo de Jacques Alain Miller, una conferencia del 2001. Entonces subrayo la idea de tomar a cargo algo de la época, porque nosotros venimos organizando, estas son las terceras jornadas, y cuando empezamos hace varios meses a conversar, un poco interpelados por la época y conversemos mucho, ese algo de la época, ese algo de la época nos hizo comenzar a conversar y lo hacíamos preguntándonos sobre los cambios. Este año es un año muy particular, la política, la universidad, la esfera pública comprometida. Nosotros en el servicio nos preguntamos si acompañamos los cambios, si los resistíamos, o si los necesitábamos, etc. No sé. Y nos preguntamos sobre el avance de la ciencia y las consecuencias en la sociedad, y lo inquietante de conversar sobre la inteligencia artificial en nuestro campo, nuestra praxis. Decidimos hacer una mesa, la mesa pasada, en relación a la inteligencia artificial, y luego seguimos preguntando, nos seguimos preguntando sobre lo clásico de la clínica.
sobre todo en el servicio, ¿no? ¿Qué es lo clásico? ¿Cuál es la referencia clásica? ¿Cuál es la clínica clásica? Y yo me imaginaba como que nuestro servicio pudiese tener una aplicación de esas asistente virtual, ¿no? De las que tiene el banco, las que tiene, no sé, que uno necesita, sobre todo porque cuando necesita ayuda, va a eso. Y no encuentra a nadie, no encuentra a alguien que diga, sí, vení, te ayudamos. No, es preguntas prefijadas que, no sé, en mi caso particular me ponen más loco de lo que me ayudan. Entonces, un poco jugando con esa idea, bueno, veremos qué reflexión hacemos luego de escuchar los trabajos de la mesa 2, clínica clásica aún. Cedo la palabra a José. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a este lugar que forma parte de la Universidad Pública y Gratuita, de la cual estamos tan orgullosos y en defensa actualmente. El título que tiene esta mesa, me lo dijeron, no. Así que yo me puse a pensar qué querría decir. Tiene dos palabras, clásica y aún, que aluden a una temporalidad. Clásico implica, se dice, de aquello que ha tenido algún esplendor en algún momento, algún arte, alguna ciencia, alguna práctica, y que bueno, se lo recuerda como muy valioso, pero que forma parte de una especie de pasado. Y nosotros, como escuchábamos recién, estamos en la época de la ciencia y la técnica, que hace que los avances científicos tengan un tipo de movimiento hacia adelante que da la sensación siempre de que lo actual, lo nuevo, es mejor que lo pasado. Con lo cual, hay un empuje a estar actualizado, a estar al día con las tecnologías, con los aparatos, en fin, y uno siente siempre que está un poco quedándose atrás. Y por más que uno se esfuerza en estar al día, hay el acecho de la obsolescencia. Así que no me gustó para nada la palabra clásica para referirse a la clínica en el sentido que en todo caso me gustaría pensar la clínica como algo topológico, en el sentido de que puede tener un interior y un exterior y un movimiento que va de un lugar a otro según una temporalidad que no es lineal para nada. Este tipo de propuesta dentro de nuestro campo, el psicoanálisis lacaniano, de la orientación lacaniana, se ha planteado con fuerza a partir de la idea introducida por Miller de la llamada la última enseñanza de Lacan, que es un corte que plantea Miller para organizar la lectura de Lacan, que nos permite ver a partir del seminario 20 de Lacan una nueva perspectiva que dejaría atrás la lógica del significante, para sintetizar, para dar mayor importancia a la perspectiva de lo real por sobre lo psicólico y posteriormente otros desarrollos. Pero bueno, quería destacar el carácter de corte que produce una insistencia sobre esta última enseñanza, que motivó que algunos colegas de Buenos Aires, liderados por Leonardo Gorostiza, organizaran un cartel, luego un seminario y luego un libro que se llamó Lacan en bloque. Una perspectiva que toma una frase del propio Miller que dice: tomamos al joven Lacan y tomamos al último Lacan, tomamos el Lacan de los escritos y tomamos el Lacan de los seminarios, tomamos el Lacan de la topología, pero también tomamos el del grafo del deseo, es decir, lo tomamos a todo. Esto lo pueden encontrar en la página web de la EOL de Gorostiza, lo plantea como una preocupación por un énfasis excesivo quizá en esta última perspectiva, que dejaría un poco de lado las perspectivas anteriores de la enseñanza de Lacan. Bueno,
Esto, entonces tenemos la clínica. Ahí me fui a ver qué es la clínica. ¿De qué se trata la clínica? El propio Miller, al morir Lacan, planteó un retorno a la clínica. Es decir, que la oposición que se daba en ese momento era más bien entre clínica y teoría. Un desarrollo muy complejo de la teoría lacaniana, del desciframiento del grafo del deseo, del esquema óptico, de los 4 discursos, etc., había producido un fervor por el desciframiento de esos textos tan complejos y cierto olvido de lo que era concretamente estar en la clínica. Entonces, volver a la clínica, la propuesta del propio Miller. Pero la clínica, bien entendida, usted sabe que es una palabra que viene de clinos, de estar al lado de la cama, al lado de la cama, al pie de la cama del paciente, encontrando los signos y los síntomas para hacer entrar esas señales dentro de categorías diagnósticas, de clases que organicen el pensamiento para un tratamiento posible, ¿no? Que uno se proponga un pronóstico, un tratamiento. Así que la clínica es, en definitiva, un ordenamiento clasificatorio que determina clases con determinados universos. La clínica psicoanalítica heredó de la psiquiatría una estructura clasificatoria bastante sencilla: neurosis, psicosis, perversión. Dentro de la neurosis obsesiva, histeria, fobia, quizá la neurosis de angustia, las neurosis actuales, y para la psicosis, esquizofrenia, paranoia, maníaco-depresiva. Las perversiones no tienen una clasificación ahí distinta, pero bueno. Esta clasificación obtiene que fue la de Freud, pese a que quiso introducir otros conceptos, es la que Freud mantuvo, pero Lacan introduce otra noción de mucho impacto clínico, que es la idea de estructura. Ya no de clase diagnóstica, sino de estructuras clínicas, de estructura neurótica, estructura psicótica, estructura perversa, que le agrega a estas clases, le agrega la causa. Si ustedes van a la respuesta al comentario de Jean Hippolyte sobre el artículo de la negación, ahí claramente Lacan va a formular, bueno, se trata de una posición del yo inicial respecto al otro y el significante. Entonces, respecto al otro va a haber una afirmación primordial que abriría todo el espectro de que es la represión y la neurosis, un rechazo radical a este significante, que es la forclusión, y una aceptación a medias, que es la renegación, que daría lugar a la estructura de la perversión. Entonces, con esa idea de estructura, que es una idea que Lacan, el último Lacan, sigue sosteniendo, ¿no? Porque sostiene, por ejemplo, en el texto Televisión, que lo que tenemos que buscar es que el sujeto pueda encontrar su lugar en la estructura. Encontrar su lugar en la estructura. Es decir, que más allá de psicosis, neurosis, se trata de que ese sujeto pueda identificar cuál es su lugar, con lo cual implica cierta responsabilidad y ciertas decisiones del propio sujeto dentro de la estructura. Y las estructuras también dieron lugar posteriormente a la noción de discurso, al desarrollo de los discursos, los 4 discursos propuestos por Lacan: el discurso del amo, el discurso del universitario, el discurso de la histérica y el discurso del analista. Solamente el universitario no entraría dentro de categorías clínicas, porque el discurso del amo es el discurso del inconsciente, el de la histeria, y el del analista, el que hace partener, digamos, en la estructura del dispositivo analítico. Pero todo esto plantea espacios universales, la inclusión de determinados sujetos en un determinado grupo. Por ejemplo, yo digo, esta es una histeria, ¿no? Entonces digo, esta mujer entra dentro de esta clase que va a responder a determinadas categorías sintomáticas, de estructura, de comportamiento, daría una idea de algo esperable. Entonces Miller propone un salto
respecto a esto radical al proponer la última enseñanza. Al proponer la última enseñanza de Lacan, Miller propone la clínica del síntoma. La clínica del síntoma es, apoyándose en lo que Lacan avanzó sobre la figura de Joyce, es encontrar cómo el dispositivo analítico, no traje que la figura, no importa. Cómo el dispositivo analítico, al permitir identificar los significantes importantes para una persona, las palabras que determinan su ser en la vida lo aíslan de una cadena de sentido, y ese significante aislado de esa forma es un significante sin sentido. Entonces, las estructuras que son pensadas a partir de la cadena significante de la organización simbólica del sujeto es empezar a pensar como una relación singular del sujeto a la palabra, pero ya no en un orden discursivo general que puede compartir con otros, sino que solamente le corresponde a esa persona. Es decir, de los universales, ustedes saben, en lógica se llaman porriorismos. Cuando uno dice todos o algunos, son nociones que hablan de agrupar en clases los elementos. La singularidad no forma parte ni del universal ni del particular. Porque cuando yo digo todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, yo digo que Sócrates es un particular, pero que forma parte de ese universal. Pero cuando yo digo que Sócrates zafó de ser mortal, porque 2000 años después seguimos hablando de él, entonces quiere decir que hay algo singular, que es solamente único de Sócrates, irrepetible, que no comparte con más nadie, con ningún otro hombre. Solamente hay un Sócrates. Y bueno, entonces Miller va a poner todo el acento en un análisis que apunte a la reducción de toda la hojarasca que produce el discurso del analizante, reducirlo a esos lugares que son únicos y irrepetibles de él, su particular manera de gozar, que se llama su síntoma, su manera de hacer posible la vida, que es solamente de él. Entonces, Miller, en la Sutilezas Analíticas, se llama el seminario, dice: le regalo la clínica a los deseos. Se la regalo. Dice: queden ellos con la clínica. Nosotros nos vamos a dedicar a la práctica. La práctica no es lo mismo que la clínica. Porque la práctica implica una posición del analista que sea totalmente limpia de todo prejuicio, de todo saber anterior, de todo preconcepto, y escuchar atentamente lo que propone este paciente, esta vez, que en la forma más radicalizada, por ejemplo la de Bion, es decir, olvidemos la sesión pasada. En cada sesión, como si no supiéramos absolutamente nada, todo fuera nuevo, y nos dejemos atravesar por esto que nos propone la estructura no ya de la que pensamos nosotros a partir de la cadena significante, sino la estructura que va construyendo el propio paciente en ese hilo de asociaciones que va planteando su estructura, su propuesta, su sitio. Ustedes saben que acá se distinguen dos nociones que en la filosofía son tradiciones, discusiones tradicionales entre el nominalismo y el realismo, ¿no? El nominalismo es el que plantea que solamente existen los particulares. Yo no puedo decir plurales, ¿no? No puedo decir los hombres, porque no existen los hombres. Existe este hombre, este otro, ¿no? Es decir, los universales no tendrían una existencia real. Eso se llama nominalismo, y que se plantea con la llamada navaja de Occam. Dice que cortamos con todos los universales y solamente nos vamos a quedar con las cosas que tienen una singularidad. Me parece que hay un nominalismo milleriano en esto, ¿no? Es decir, bueno, hagamos de una clínica
donde ya las fronteras entre la psicosis y la neurosis y la perversión se diluyen, porque vamos a ver la singularidad y la particularidad de cada paciente, de cada sujeto, según lo que él va proponiendo, y nosotros actuaremos desde esta perspectiva de una práctica del psicoanálisis y no de una clínica del psicoanálisis. Entonces, siguiendo esta perspectiva, llevaríamos al sujeto a la ruptura del sentido del discurso consciente para encontrar los lugares donde la lengua hizo su impacto en el cuerpo, para identificar el modo singular de gozar de cada uno. Ahora, hay un libro de Hannah Arendt que se llama ¿Qué es la política? Es muy bueno, chiquito, son unos apuntes de ella. Ni siquiera lo publicó ella, pero ella dice que no se puede vivir sin prejuicios, que nosotros todo el tiempo estamos prejuzgando, ¿no? Prejuzgamos que va a hacer calor hoy, vamos a salir en fin, ¿no? Es decir, que hay una necesidad mental de tener prejuicios para poder moverse libremente y rápidamente en un contexto social determinado. Ahora, ella dice, cuando se trata de tomar decisiones importantes, hay que hacer juicios y dejar de lado los prejuicios y examinar si realmente lo que estoy pensando es lo más acertado, lo más válido para este momento. La clínica tiene algo de eso. Cuando alguien entra por la puerta del consultorio, uno prejuzga, ¿no? Bueno, entró un adolescente, entró una señora. Bueno, después habrá que hacer un juicio al respecto, ¿no? Pero en principio uno se mueve con clasificaciones que hace automáticamente, sin ni siquiera proponérselo. Es algo que es ubicar lo que uno percibe dentro de determinadas categorías. Ahora, cuando uno quiere dejar de lado todo prejuicio y dejar de lado todo saber, el discurso analítico, Lacan lo describe muy bien, el saber del analista va ubicado debajo de la barra, es decir, está en suspenso, está en el lugar, pero sin embargo está en el lugar de la verdad. Lo que sabe el analista, lo que ha estudiado en su formación, lo que ha podido desarrollar en su práctica, lo que ha aprendido con su propio análisis, etcétera, queda en un lugar de reserva para prestarse a esta sorpresa que le pueden proporcionar un nuevo encuentro con alguien, ¿no? Pero prescindir totalmente de todo saber prescindir totalmente de toda clínica, dejaría la práctica analítica librada a una suerte de capacidad del analista, a una suerte de capacidad intelectual, una capacidad de inteligencia, una cierta lucidez para poder captar esto que se está proponiendo. Y yo creo que eso es imposible. Lo voy a plantear para una discusión. Creo que es impracticable. En primer lugar, porque la capacidad intelectual de los analistas no suele ser muy alta. Como decía Freud, los analistas se reclutan entre lo peor de los neuróticos. Así que dejar la suerte de yo he concluido que personalmente, que mientras más pavo el analista, mejor va a ir el análisis, ¿no? Mientras menos brillante quiera ser, mejor va a ir el análisis, porque el que trabaja va a ser el analizante. El trabajo analizante va a ser más posible que cuando el analista se pretende muy lúcido. Entonces, por eso he querido traerles la idea del Gorostiza de Lacan en bloque. No quiero poner en duda la importancia de la sorpresa frente al caso nuevo, a la aparición de un síntoma inesperado en un caso viejo,
pero todo lo que es la materialidad que Lacan aportó al ejercicio del psicoanálisis con el significante primero, con el matema después y con los nudos posteriormente, siempre fue el intento de Lacan de dar una posibilidad de una materialidad, una cosa que sea tangible. Usted lo dijo, ¿no? Usted lo dijo. No a mí me parece, a mí se me ocurre, yo me imagino, como pasaba con el plainismo, ¿no? Donde los sentimientos del analista entraban en juego para hacer la interpretación. No, se trata de algo que se pueda objetivar lo más posible. Y todo lo que es la doctrina del significante, a partir de función y campo de la palabra y todo lo que vino después de ese aporte, yo creo que de ninguna manera va a quedar fuera de nuestra práctica en ningún momento. Bueno, eso. Hilda, la escuchamos. Bueno, en primer lugar los agradecimientos a Osvaldo, a Nicolás, a Milena, a los colegas que nos han permitido estar hoy aquí, y a ustedes, por supuesto, que hacen a la vida de un hospital escuela. Hace muchos años yo cursé anatomía, primer año de medicina, en este hospital. ¿Así? En este hospital. Puede ser un poco de grave. En este hospital. 1969, Córdoba. Pensaba que ni yo soy la misma, ni el hospital es el mismo en su envoltura formal, obviamente, pero sin embargo encuentro que eso que me causó para comenzar a despejar mi deseo por el lado de la medicina y luego por el lado del psicoanálisis, comenzó ahí y hoy está vigente. Y también pienso, me pregunto, si este hospital, yo nomás escucho... Hay un ruido, sacar un poquito de grave. Hay un ruido. Paralo un poquito por medio de la boca. Ah, ok, así. Más en punta, más en grave. Bueno. ¿Sí? ¿Cómo atravesó nuestro hospital estos tiempos? Con renuncias, sin renuncias, con coraje, sin coraje. Lo que sí creo que es nuestro intento hoy es de revivir ese espíritu del hospital como hospital escuela, y lo convocamos a ese espíritu con nuestro trabajo en estas jornadas. Elegí hablarles no directamente de la clínica clásica aún, pero al escuchar las intervenciones de la primera mesa y también a José ahora, diría que la clínica psicoanalítica es una clínica que no es sin ética. Entonces entiendo, aprecu, porque no le había puesto título a mi trabajo, una clínica con ética. Nombraban a Zadig y la decisión de Zadig de que estas conferencias tengan una difusión mayor. Zadig es una red formada por psicoanalistas que pensamos que toda esta formación que tenemos nos da herramientas para hacer una lectura, una interpretación de la época. Entonces, si tenemos esas herramientas, debemos usarlas. Entonces, es así como nace Zadig. Bueno, hoy elegí hablarles de un tema que me inquieta, que me preocupa
y que por lo tanto trato de elucidar. No es una inquietud nueva, hace tiempo que la tengo, pero trato de elucidar de qué se trata para ver cómo actuar con esto. Por supuesto que viene de mi práctica clínica. Una docente llega a mi consulta tomada por la angustia. En lo que va del año, 2 alumnos de su escuela se han suicidado. Uno de ellos en la propia escuela. Esta vez es imposible disimular el dolor y el espanto que esta tragedia produce. A esto se suma la pregunta de los alumnos: ¿la escuela no va a hacer nada? Una colega que trabaja en un centro de salud relata que es el segundo suicidio de esta semana de jóvenes del barrio. Esta vez una niña de 12 años que se ahorcó. Una administradora de edificios, una señora que hace 20 años lleva adelante su trabajo, dice que su trabajo se le está haciendo insoportable. A la soledad de los viejos, que a ella se le hizo evidente en la época de la pandemia, los viejos encerrados en los departamentos, se suma el suicidio de los jóvenes. La forma más común es tirarse al vacío. Suicidios, femicidios, recibimos a los sujetos traumatizados por haber sido tocados de uno u otro modo por estas tragedias. Pero decía que esto no es nuevo. Recuerdo que en el año 2000 escribí un texto: ¿por qué se matan los jóvenes? Los accidentes viales, particularmente en moto, era lo que estaba a la orden del día en esa época. Hoy dicen que los suicidios son la segunda causa de muerte en los adolescentes, que están los accidentes viales en primer lugar, y me pregunto si no hay modos de suicidarse también en estos accidentes. Pero en aquel tiempo recuerdo que venían noticias de que en La Rioja se había organizado una especie de ruleta rusa entre los jóvenes, que se trataba de subir a los cerros en moto y de ahí largarse. Shock adrenalínico, morir en el colmo de la euforia. Hoy pareciera que toma la forma de pasajes al acto melancólico. Es para abrirlo, pero da esa impresión. Tampoco en todos. Ahora, cuando se llega al suicidio, obviamente son situaciones extremas, pero en esta curva de Gauss hay matices para la manía, las hipomanías, el no poder parar de consumir, no poder parar, que la cabeza no pueda parar, y también matices para la melancolía, ¿no? La melancolía claramente marcada como en psicosis maníaco-depresiva, pero también están las posiciones melancolizadas. ¿Esto es un signo de la época? ¿Cómo lo interpretamos? El inconsciente es la política, dice Lacan. La estructuración de la subjetividad está dada por los significantes que nos vienen del otro: familia, medio ambiente, lo social, lo económico, lo político. Entonces se trata, para mí, de leer los signos, los significantes de la civilización actual y cómo eso marca nuestras vidas, nuestros cuerpos. Los cambios en la subjetividad que supone el capitalismo global tienen consecuencia a nivel de los lazos, a nivel del cuerpo y a nivel de lo que he nombrado los imposibles. Los lazos al otro, el cuerpo y lo imposible. No encontré cómo decir de otra manera, pero es como cada sociedad, cada individuo, cada sujeto, pero cada sociedad se las arregla con lo que no logra, con lo que no alcanza.
En una época, por ejemplo, la religión era la promesa, si no lo alcanzas acá, está en el más allá. Me parece que en esta época no se soporta lo que no se logra, lo que no se alcanza, no se soporta como si eso fuera el fracaso de uno mismo. Entonces caen como desecho, como no sirvo para nada. ¿Qué es lo que empuja entonces para pensar eso? Que es cuando uno pasa a una posición de objeto de descarte. A nivel de los lazos, no es posible soslayar la cuestión de las identificaciones. Hemos ido viviendo en ese sentido una transformación. En una época, y no es que sea tan tajante, en una época esto, en otra época esto, porque vamos a ver que es una trama, pero hay algo que aparece como predominante en cada tiempo. En una época los ideales orientaban nuestros horizontes y por supuesto también generaban síntomas, cada época tiene sus síntomas. Entonces los ideales, quiero decir, eran significantes mayores que nos orientaban. Por ejemplo, una pregunta que yo me hago en este sentido, porque ahora con esta cuestión de la defensa de la universidad pública, laica, gratuita, hay algo que empieza a aparecer muchas veces nombrado y es mi hijo el doctor. O la frase muchas veces escuchada, al menos la decía mi padre, pero también pertenezco a una generación en donde esto se decía, que es la herencia que puedo dejarles es el estudio. Entonces ahí vemos cómo todo estaba orientado con estos ideales que tenían que ver con el estudio. Me pregunto cuán vigente está esto hoy, cuán vigente está que el ideal es mi hijo el doctor. Yo he escuchado a muchos jóvenes decir, pero ¿y para qué le sirvió? Tantos años de estudio, ¿para qué le sirvió? Pero ¿cómo para qué le sirvió? En términos monetarios. Es decir, que empieza a aparecer esa utilidad, la monetaria, la del mercado. Podemos constatar que el sujeto cuando queda separado, porque esto se ha puesto en cuestión, digamos, queda separado de estas tradiciones, de estas identificaciones, que eran identificaciones a largo plazo, porque sabíamos que eran 6 años de medicina y después 3 años de la residencia y después la especialización. Es decir, que había una relación al tiempo, ¿no? Se podía pensar a largo plazo. Había costos en ese sentido, pero valía la pena pagar esos costos, porque se creía en eso, había creencias fuertes, firmes. Vuelvo a decir que esto también producía síntomas que había que tratarlos. Hoy no se trata de eso, las identificaciones no tienen ese peso, las identificaciones son de menor peso, más lábiles, menos costosas, que suponen un esfuerzo de creencia menor. Se puede, bueno, si no es esto, será esto, si no. Esto se ha acompañado de una aceleración del tiempo, una valoración de lo efímero. La virtud es poder adaptarse a los cambios. Y hay un concepto que es la destrucción creativa, en lo que algunos ven la virtud del capitalismo, pero también esto da nacimiento a la sociedad del riesgo y a la sociedad de la incertidumbre. Y esto produce síntomas, decía yo, o modalidades de funcionamiento. Por ejemplo, nos encontramos con los déficits de atención que empezaron a diagnosticarse de una manera tan epidémica en un tiempo y en realidad, bueno, sí, todos padecemos de déficit de atención porque solamente durante muy corto tiempo se puede... Bueno, y acá tenemos la instantaneidad y sus efectos, la instantaneidad en las redes, por ejemplo. También con esto, déficit atencional, los psicólogos
Los sociólogos lo nombraron pensamientos débiles, ¿no? Bátimo tiene un libro que se llama eso, El terciero de Bolet. La creencia ha dado lugar a la increencia o a creencias de muy bajo nivel, y eso produce inseguridad. Encontramos también que se empezó a diagnosticar hace ya años atrás crisis de pánico. Las crisis de pánico parecían, no aparecía así en los síntomas hace tiempo atrás. No aparece con esta frecuencia, con esta intensidad. Entonces, los estados de ánimo basculan entre una aceleración y un cansancio. El significante que más escucho, o la frase que más escucho en mi consultorio es: estoy cansada. Un cansancio acompañado de un sentimiento de no poder parar, porque si para, pareciera que se derrumbara todo. ¿De qué mundo se trata que puede derrumbarse si no se detiene? Alan Ehrenberg, que también es un sociólogo, lo nombra a esto fatiga de ser uno mismo. Eric Laurent señala que ante el cansancio que se produce de ser uno mismo y ser uno el que tiene que estar trabajando porque si no el fracaso es propio, es decir, no se cuestiona nada más que, bueno, fracasé yo. Dice Eric Laurent que ante el cansancio de pensar por sí mismo, a lo que se recurre es al lugar común. Y esto me parece que es muy interesante. Lo entiendo como una adherencia al sentido común. Es decir, se deja de pensar y se adhiere a un sentido. Pero uno se pregunta, ¿quién lanza el sentido? ¿Qué lanza el sentido común? Y en el cansancio de pensar, me agarro de esto. No pienso más y me agarro de esto. Entonces, tenemos por un lado lo líquido de los lazos y por otro lado lo más sólido del humor melancólico, que son dos caras de la misma moneda. Podríamos decir que el ideal del yo, los grandes ideales, son palabras, son significantes, el lenguaje, digamos, ha dado paso, por un lado, al reino de las imágenes. Se ha salido del significante para pasar al objeto en el sentido de lo imaginario, con sus juegos de espejos, sus identificaciones lábiles, imaginarias, la pérdida de la credibilidad y de la confianza en el otro como autoridad ha dejado desorientados, desbrújulados, y se observa entonces lo que nombraría como un neonarcisismo. Si no se cree en el otro, creo en mí mismo, y me amo y entonces existe una exaltación del yo, un reino de las imágenes, una exacerbación de esto, del amate a ti mismo, y una fragilidad en los lazos con consecuencias dolorosas. Por ejemplo, que escuchamos mucho en el sufrimiento de los jóvenes, que es el gosteo o el desaparecer. Y el planteo fuerte, ¿cómo puede ser que después de un par de encuentros muy buenos, lo pueden decir las chicas, pero también los varones, ¿cómo puede ser que después de encuentros muy buenos, de haber disfrutado, de haber conversado, de haber armado proyectos, es decir, que inflan globos, arman proyectos, parece que ya mañana se van a casar y que ¿cómo puede ser que después de esto, de la noche a la mañana, desaparecen? Y se produce un efecto de perplejidad. ¿Qué pasó acá? ¿Qué hice? ¿Qué hice?
este sinsentido que se produce, si no logra encontrársele un sentido, ponerle un nombre que alivie la angustia es riesgo de los pasajes al acto. Bueno, hemos hablado mucho de la caída del orden simbólico y de lo absurdo de buscar restaurarlo. No es la vía. Leía, lo dice Jacques Miller, pero no lo puedo citar bien porque no se lo leía que lo que volteó al patriarcado no fueron los movimientos feministas, sino el capitalismo. Entonces, hay que pensar que en una época los hombres encarnaban la función el padre de familia, la cabeza de... ahora, esta función ha sido desbancada por la exigencia del capital y también en un sentido por la ciencia, porque no opera igual la cuestión de la masculinidad conciencia que sin ciencia. Entonces, acá me parece que hay una cuestión muy importante en donde yo creo que los psicoanalistas, desde el psicoanálisis, se puede ayudar a los hombres que piensan a estos cambios como castración insoportable de su autoridad. Me parece que si el hombre padece así los cambios producidos por el capitalismo, los movimientos feministas luchan por los derechos de las mujeres, pero esto de golpear así la masculinidad y la autoridad no viene de ese lado, viene del sistema capitalista y sus efectos. Pero pienso que si podemos trabajar estas cosas, podríamos evitar de este modo muchas de las explosiones de agresividad y violencia contra las mujeres. Entonces, en la clínica nos encontramos que lo que hoy domina, si antes eran los principios, los ideales, los grandes relatos, hoy es el objeto. Ya no solo el imaginario del narcisismo, la imagen reina, sino lo que está por atrás. El goce. Cuando es el goce lo que comanda, pero sin la brújula de por dónde va nuestro deseo, con qué nos queremos identificar, cuál es nuestro horizonte. Lo único que queda es un imperativo, el imperativo de gozar, el imperativo de disfrutar, el imperativo de pasarlo bien, el imperativo de ganar dinero. Entonces, ahí vemos cuando el objeto está en el centro y no está tomado en una trama que diga mi deseo, mi singularidad va por este lado, esto se transforma en un caos, en una locura. Entonces puede ser esto, puede ser esto, puede ser... Y voy pasando de objetos de goce que el mercado me los va dando cada vez más, porque es su trabajo y lo hace bien. Entonces, este empuje a tanto goce múltiple fractura los lazos. Y de ahí yo creo que hay un enorme riesgo que en esta fractura de los lazos, que por supuesto eso fracasa porque produce soledad, porque produce insatisfacción, porque produce la sensación de insuficiencia de uno para lograrlo. El riesgo es que se llame a un Dios unificador. Porque nuestra civilización no puede sostenerse, ninguna civilización, ninguna subjetividad puede sostenerse sin significantes mayores que nos guíen. En relación a la civilización, creo que nos toca pensar cuáles son los significantes mayores o los significantes amos o los significantes rectores, cuáles son las ideas
que sí vamos a abrazar. Estos tienen que ser significantes admitidos, tienen que ser significantes consensuados, que son esos compartidos, que son los que son como las marcas identitarias. Y así es como yo entiendo esto de universidad pública, laica y gratuita. Son significantes mayores de nuestra vida, de nuestra historia. Y ahí hay un consenso. Por eso me parece que está esta fuerza y por eso me parece que está esta reacción. Hace tiempo también que trato de despejar la cuestión de qué es moral, porque hay una definición de Lacan de la moral que no entra en los preceptos. No, la moral la toma de un filósofo chino que Lacan trabaja para pensar en la posición del analista. Dice que la moral es la reacción visceral ante un insoportable. Es decir, que hay muchas cosas que podemos aguantarnos, tragarnos, soportar, pero hay un punto que cuando toca algo que tiene que ver con lo que nos constituye como subjetividad, como nación, cuando se toca ahí hay una reacción que aparece visceral, ¿no? Entonces me parece que esto hay que tenerlo en cuenta para ver hasta dónde en cada época esto se amenaza, y en esta época tenemos mucho para pensar. Entonces, considero que frente al empuje de transparencia de la época, todo es posible, todo lo muestro en las redes, todo, y vemos los efectos devastadores del uso de Instagram, del uso imparable de los jóvenes de Instagram y sus efectos, ¿no? Entonces, considero que frente al empuje de la transparencia se trataría de restaurar el campo de la privacidad. Considero que es posible vivir la pulsión, es decir, el goce. Es posible acceder a un goce vivible sin caer en estos espejismos de la felicidad. Cuando hablamos de goce, hay un goce que es el goce de la pulsión de muerte. Es algo que nos atrapa y nos aspira, que es, por ejemplo, lo que les decía en relación a estos jóvenes riojanos que me conmovieron tanto en el 2000. Considero que debemos hacer la contra a una tentación también de época de fascinarnos, una fascinación depresiva o angustiosa. Todo está mal, no hay salida, no, esa fascinación depresiva y angustiosa no, solo lleva eso al consumo ilimitado de antidepresivos y ansiolíticos. Bien, esto ha sido. Gracias. Bueno, dos trabajos impecables. Abrimos a los comentarios, preguntas, comentarios. ¿Quién arranca? Yo quería comentar algo, me encantó lo que dijiste también. Varias pacientes mías me comentaron que se juntan con amigas y hablan de una serie de televisión que se llama Envidiosa, que yo la vi, está buena, es entretenida. Bueno, se puede criticar un montón de cosas, sí. Pero la popularidad de la serie